Hey amigos, saludos, buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a este nuevo ejercicio de comunicación, a esta clase de psicología positiva. En este perfil, acá en este espacio, en este muro eh, que nos ofrece Facebook para comunicar y para expresar, se habla de psicología positiva y se tiene toda la intención de contribuir, aunque sea con unos minutos diarios, con algunas palabras diarias ahí colgadas en ese muro. eh, lo que se pretende es contribuir con la sanación, con el crecimiento y con el florecimiento de las personas, de los individuos que habitan este territorio llamado Colombia, pero también de América Latina y del mundo, porque hoy por fortuna estamos conectados. Entonces, bienvenidos, vamos a hacer un ejercicio. Hoy quiero poner en juego una palabra central, la palabra creatividad, ser creativos. La psicología positiva eh, tiene como núcleo central de su modelo PERMA, el concepto de fortalezas y virtudes. Y entre las fortalezas y virtudes hablamos de una fortaleza maravillosa que es la creatividad. Tengo muchas ganas de centrarme, enfocarme cada vez más en este asunto de la creatividad, porque me parece que es la fortaleza psicológica número uno para hacerle frente a los desafíos de la vida, a los desafíos de la existencia. Eh, Estamos en un constante movimiento y en ese movimiento pues necesitamos movernos de forma creativa, ¿sí? De forma creativa. La creatividad es lo que nos ha hecho evolucionar como especie. Ser creativos y conocer eso de la creatividad y convocar e invocar la creatividad y vivir la creatividad definitivamente nos da mayores posibilidades para responder a los desafíos de la vida. Entonces, tengo el propósito de enfocar las clases que vienen en la creatividad y que desde ese centro de la creatividad podamos abordar otras, otras esferas de la naturaleza humana y de la psicología humana. Entonces quiero compartirles un mensaje que me llegó eh, para poderlo compartir con ustedes. Dice así, ya, es necesario que nos expresemos, que maduremos los proyectos, las ideas y los comuniquemos con propiedad, con decisión y con belleza. La armonía se logra cuando cada cual se expresa con seguridad y con propiedad. Es necesario que nos expresemos, es necesario. Estoy haciendo este ejercicio de expresión porque mmm, creo en la psicología positiva. La psicología positiva, además de ser una ciencia, es una profesión. Alguien diría, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la psicología positiva y la psicología a secas? La psicología a secas, pues obviamente es una ciencia, es una profesión que generalmente pues, se ha estudiado en universidades, en facultades de psicología y ha dado unas respuestas a la sociedad, pero sobre todo unas respuestas desde una perspectiva mayoritariamente y predominantemente clínica. La psicología, cuando se habla de psicología, se piensa es en la psicología clínica, es decir, en esa psicología, en esa práctica que tiene como propósito recuperar la salud, o sea, tratar la enfermedad, la patología, el trastorno, el trauma. Esa es una psicología y es importante y es necesaria y ojalá tuviera mayor cobertura en este país, Colombia, la presencia de la psicología clínica, porque necesitamos mucha intervención desde esa perspectiva. Además de eso, hay otra psicología que es la psicología positiva, que es una psicología poco más reciente en términos de haber sido formulada como tal desde finales del siglo XX, no lleva ni 25 años, cuando Martin Seligman empezó a trabajar la psicología positiva, y está en un proceso como de maduración y permeando toda la sociedad para lograr entender que además de atender los problemas mentales, los problemas psicológicos, también podemos enfocarnos en la psicoeducación, en psicoeducar. Es necesario psicoeducar, es necesario forjar la personalidad, trabajarle a este asunto de la personalidad. Y ahí, en la personalidad, en el trabajo con la personalidad, es donde hay un gran, digamos, un gran campo de acción para nosotros los psicólogos, porque es necesario entender cómo es que se forja la personalidad, porque al entender ese mecanismo de forjar la personalidad, la identidad, pues ahí vamos a poder entender la tarea que puede cumplir la psicología en el campo educativo, ¿sí?
Por eso nosotros, los psicólogos positivos, hablamos de la psicoeducación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de psicoeducación, pues necesariamente tenemos que aterrizar en ¿cómo así que psicoeducación? Entonces, educar la mente, ¿sí? Entonces, la mente tiene una característica y es la creatividad, ¿sí? Entonces, ahí aterrizamos nuevamente acá en la creatividad. Y cuando hablamos de creatividad, entonces, por lo menos yo me pregunto, ¿creatividad de qué? ¿Qué es lo que tenemos que crear? Y a la conclusión que he llegado durante mucho tiempo de estar reflexionando y trabajando en esto es, tenemos que crear nuestra personalidad elegida. Ese concepto de la personalidad elegida no es una cosa que me inventé yo, eso es una propuesta teórica de un filósofo español llamado José Antonio Marina, que plantea toda una teoría de la personalidad, dice teoría educativa de la personalidad, donde nos cuenta cómo se da ese desarrollo en su libro El aprendizaje de la sabiduría, cómo se hace desarrollo de esa persona desde su temperamento, desde eso que heredó, desde su aprendizaje, de todo ese carácter que se le fue forjando por sus experiencias y por la imitación de sus entornos, pero también dice él de la posibilidad que tiene el individuo también de forjar una personalidad propia. Y entonces yo eso lo conecto con Luis Castellanos cuando dice que la personalidad se forja palabra a palabra, ¿sí? Entonces hay un elemento central ahí, es el asunto de la palabra. La palabra, en la configuración de la personalidad, de lo que yo elijo ser. Por eso la pregunta que nos hacemos es, ya más allá de la pregunta socrática y griega de quién soy yo, ir más allá de esa pregunta quién soy yo, del conócete a ti mismo, realmente lo que necesitamos es preguntarnos es qué persona elijo ser, qué persona elijo ser, porque cuando entra el componente de la elección es cuando se activa todo este tema del libre albedrío, ¿sí? O sea, el libre albedrío es poder elegir qué persona quiero ser, qué persona elijo ser. Eso a mí me parece fantástico porque es una pregunta que nos permite tomar conciencia de una posibilidad en la vida y es la posibilidad que tenemos de crecer psicológicamente. A mí eso me parece genial. La psicología positiva, en lo que he venido descubriendo en mi propia exploración, la psicología positiva ayuda como enfoque psicológico, como perspectiva, con sus teorías y sus herramientas. La psicología positiva ayuda a sanar las heridas emocionales, ayuda a crecer psicológicamente y ayuda a florecer espiritualmente. Entonces, eso es muy importante, tenerlo presente y por eso es que estoy haciendo este ejercicio, porque estoy con mi propia práctica psicológica personal, mirando a ver si esto de la psicología positiva funciona o no funciona, ¿sí? De entrada, puedo dar testimonio de que cuando uno practica la psicología positiva, cuando uno aprende psicología positiva, cuando uno enseña psicología positiva y cuando uno divulga psicología positiva, que es lo que hago yo todos los días de mi vida, uno realmente cuando uno hace eso, uno experimenta bienestar, uno experimenta gratificación, o sea, por eso es que yo promuevo la psicología positiva, porque al hacerlo, al promover la psicología positiva, experimento bienestar. Y además de eso, pues estoy trabajando en el desarrollo de mi propia carrera profesional y de mi propio trabajo, de mi propio servicio. Entonces, me parece muy importante que le prestemos atención a esto. Cuando uno aprende, practica, enseña y divulga la psicología positiva, eso le trae beneficios a uno. Es muy claro, ¿saben por qué? Porque de entrada la psicología positiva es un lenguaje, es decir, es un lenguaje positivo, ¿sí? Cuando hablamos de un lenguaje positivo, estamos hablando de que si nosotros todo el tiempo estamos hablando positivamente, es decir, estamos hablando bien, utilizamos buenas palabras, nos expresamos adecuadamente, le transmitimos al otro una comunicación generosa, una comunicación atenta, una comunicación cuidadosa. Cuando uno usa un buen lenguaje en cuanto a contenido, ¿cierto? El contenido, pero también a la forma de ese lenguaje, pues eso hace que uno le lleve bienestar a los otros. Entonces, por eso es que yo vengo a hacer este ejercicio acá,
porque vengo a poner palabras en juego para compartirlas. Por ejemplo, tengo 5 palabras en juego que quiero poner acá que me están ayudando a configurar mi propia personalidad elegida, ¿sí? Y eso es la creatividad, que es lo que hablamos hoy, lo que pusimos hoy como título. La otra es la comunicación, la felicidad, la autodisciplina y la inspiración. Imagínense ustedes estas 5 palabras siendo parte de sus personalidades, de tu personalidad, Adriana, que veo que estás por ahí, me pareció verte. Imagínate estas palabras parte de ti, que seas creativa, comunicadora, feliz, autodisciplinada, inspiradora. Yo hago este ejercicio de hacer un en vivo y dejarlo acá en mi perfil, pues eso es una cosa muy loca porque a uno le da la sensación de que hay gente que lo va a ver. Digo, pues si hay gente que lo ve, fantástico. De entrada para mí ya es una ganancia porque me he comprometido conmigo mismo a hacer este ejercicio de comunicación. Por eso acá hablo de comunicación, porque cuando hago este ejercicio de comunicación me siento muy bien conmigo mismo. Me siento, me siento contento conmigo mismo, me siento orgulloso en el sentido de que hice algo que prometí que iba a hacer y me ha costado, lo confieso, me ha costado porque quisiera hacerlo todos los días a la misma hora, a las 8 de la mañana, pero se presentan tantas cosas pero sin embargo no me rindo, aquí sigo haciéndolo, porque esto es un acto creativo, esto es un acto creativo, uno no ve a muchos psicólogos haciendo esto, uno no los ve. Quisiera ver a más psicólogos expresándose, comunicándose, compartiéndole al mundo su saber y su ser y lo que hace. Entonces, por eso me gusta mucho hacer esto, me siento muy orgulloso de hacerlo. Comunicación. Por lo tanto, esto me da mi felicidad. A mí me da felicidad porque yo tengo como meta desarrollar este hábito de comunicar. Cada vez volverlo más fuerte, el hábito de comunicar, de hacerlo cada vez de forma más constante, de forma más sistemática y de forma más estratégica también, pero quiero verdaderamente desarrollar un discurso, una comunicación, una mirada, quiero desarrollar una voz, posicionar una voz en estos llamados redes sociales y comunicar lo que tengo para comunicar, que es una psicología que es necesaria, que se viva y que se multiplique en la sociedad colombiana, que es la psicología positiva. Entonces a mí me da mucha felicidad hacer esto, me da felicidad, o sea, me produce químicos positivos, me produce serotonina, me produce dopamina, me produce sustancias químicas que me hacen sentir bien y que elevan mi emocionalidad, o sea, elevan mi energía. Y al estar yo emocionalmente alegre, contento, satisfecho, orgulloso, pues donde quiera que vaya, ahorita que me reúna con mis hijos, con mis compañeras, con mis amigos, pues puedo compartirles esta positividad que tengo en mi ser, ¿sí? Entonces por eso es felicidad hacer esto. Autodisciplina. Quiero cada vez ser más autodisciplinado, es decir, yo no necesito que otros me digan qué tengo que hacer. Hace mucho tiempo que me liberé de eso. Soy yo el que tengo que ordenarme a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social, ¿sí? Entonces eso es más exigente, es más fácil obedecer, es más fácil obedecer, es más fácil obedecer las órdenes del patrón, del jefe, del que manda, que obedecer sus propias órdenes, y ese es el gran desafío. Por eso me gusta convocar e invocar la autodisciplina y vengo en un cultivo especialmente de esa palabra, la autodisciplina, creando autodisciplina, ¿sí? Y por último, pues inspiración. Yo quiero ser inspiración e inspiración para mí mismo. En eso sí voy a ser egoísta y lo reconozco. Quiero ser inspiración para mí mismo, es decir, grabar estos videos, dejarlos acá y luego como yo voy pasando para ver qué dije, tomo nota y con eso voy nutriendo mis libros y mis demás ejercicios de comunicación. Entonces, con cada video pues yo veo a ver qué hay ahí, porque sabemos que este es un ejercicio que representa mucha exigencia, o sea, ya lo sabemos, no es fácil comunicar, no es fácil para sacar frente a decir unas palabras porque no sabemos cómo nos van a juzgar, ¿sí? Entonces tiene su exigencia. Entonces lo hago para inspirarme. Lo hago para inspirarme porque sé que en estos momentos está en acción mi cerebro, mi hemisferio izquierdo, pero también mi hemisferio derecho y todo mi enfoque está acá. Esta es una actividad de flujo para mí. Es una actividad de flujo, es exigente,
tiene una retroalimentación inmediata y lo bueno es que queda ahí como una pieza para seguir profundizando, seguir estudiando. Entonces, me parece excelente. Eso es, bien podría yo grabar este video. Yo antes grababa los videos y luego los subía y eso me demandaba una cantidad de tiempo y de estrés. Entonces tomé la decisión de más bien de hacerlo en vivo, hacerlo en vivo. Quiero dejarles estas palabras para ustedes en el día de hoy, unas palabras bonitas, las que ya les dije, pero estas que me corresponde hoy trabajar en mi ejercicio de la personalidad elegida. Una palabra linda, el amor, cultivar el amor por lo que eres, el amor por lo que haces, el amor por las relaciones que estás cultivando. Esa es una muy bonita emoción, el amor cuando empieza como emoción. La sabiduría, ahí te dejo la sabiduría. Mucha sabiduría, te deseo mucha sabiduría, te deseo esa virtud. La sabiduría no es otra cosa que estar en una constante observación de sí mismo y en una autoconciencia, ¿sí? en una autodefinición de lo que somos, de lo que queremos. Estar en constante interacción con la palabra, escuchando a otros, hablando con otros, leyendo, escribiendo, reflexionando, meditando, respirando, caminando, conectando. Esa es la sabiduría. Lindo eso. Apareció también otra cualidad, una cualidad social que es simplemente así, a secas, bueno, ser bueno, ser bueno. Ser bueno no significa tal vez ser santo. Pienso que lo bondadoso empieza por el lenguaje, la bondad empieza por el lenguaje, por las palabras que le damos al otro. Si le damos al otro palabras buenas, son palabras que lo van a alimentar, que lo van a nutrir, y en eso tenemos que fortalecernos mucho los psicólogos, en ser muy buenos para dar palabras que realmente lleven paz a las personas que llegan a nuestras manos. Para eso. Otra palabra que llega, que es una sensación, es la autoprotección. Cuídate, protégete a ti, protégete de esos ataques internos que a veces llegan, de esas dudas, de esas inseguridades, de esos miedos. Protégete de eso, o sea, no lo niegues, ahí está, pero protégete, no te dejes invadir por eso, porque si tú te dejas invadir por tu oscuridad, por tu zona oscura, por tu negatividad, pues va a ser más difícil salir de ahí. Entonces, protégete, cuídate con lo que dices, cuida lo que dices, cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, cuida lo que haces. Hacia allá tiene que ver la autoprotección. Eso es creatividad. Esto es creatividad, creatividad en acción, crear palabras. Cada palabra nos va creando una realidad, cada palabra. Por eso es importante hacernos conscientes y darnos cuenta de cuál es el lenguaje que estamos utilizando. Ahí empieza la psicología positiva, en el lenguaje. Ahí empieza. Muy bien, aquí estamos, conectados. Buena energía, muchas gracias por ver esto, los que lo ven, y espero que contribuya con tu propia sanación, con tu propio crecimiento y con tu propio florecimiento. O sea, todo empieza en la palabra, en el lenguaje. Tenlo presente. ¿Listo? Ahí estamos conectados.